para iniciar con nuestra siguiente charla, Procesos Open BIM para la Administración y Coordinación de Proyectos BIM. Esta está a cargo de la arquitecta María de los Ángeles y el arquitecto Sebastián Quirós. Voy a presentarles primero a María de los Ángeles. Ella es arquitecta con experiencia implementando procesos de gestión y colaboración mediante estándares Open BIM en Scrum Master y Coordinador BIM. Está enfocada en la investigación de las plataformas colaborativas enfocadas en Open BIM para la gestión de la información y los equipos mediante métodos BIM, ágiles, Lean y PMI para su implementación en oficinas relacionadas con el AS. Es profesora universitaria en tecnologías BIM y taller arquitectónico. Tiene diversas certificaciones en soluciones BIM desde Autodesk, GraphicsHop, Soft, Bluebeam y Planery. Actualmente es directora en su empresa BWise, que se dedica a implementar la metodología BIM mezclada con otros procesos y asesorías a interoperabilidad Open BIM. Y también vamos a tener el gusto de escuchar a Sebastián Quirós, arquitecto con más de 13 años de experiencia desarrollando proyectos de pequeña y gran altura, adaptando procesos BIM y de gestión de equipos dentro de oficinas de arquitectura en Magister en BIM Management, BIM Manager y Coordinador BIM. Apasionado en la investigación acerca de la comunicación entre soluciones BIM, enfocado en procesos de modelado, exportación y controles de calidad en entornos Open BIM. Profesor universitario de pregrado y posgrado en universidades privadas y públicas, enfocándose en el área de tecnología y su implementación. Posee certificaciones en diferentes softwares, incluyendo Autodesk, GraphicsHop, Planery y su vinculación con software como Solibri y BIM Collab. Actualmente es fundador de BWise, que se dedica a implementar la metodología BIM mezclada con otros procesos y asesorías a interoperabilidad Open BIM, además de ser colaborador de Ferrar Arquitectos y desarrollar proyectos de diseño arquitectónicos de forma independiente. Pues ya estamos listos para recibirlos con esta charla, Procesos Open BIM para la Administración y Coordinación de Proyectos BIM. Adelante, María de los Ángeles y Sebastián. Hola, buenas tardes, buenas noches hasta acá en Chile. ¿Qué tal? Buenas noches o buenas tardes, donde estén. Voy a compartir la pantalla. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación primero, felicitarlos por este evento porque ha sido increíble. Bueno, como un poco nos presentaron, yo soy María de los Ángeles y soy Sebastián Quirós y vamos a hablar hoy de un tema que consideramos que es muy, muy importante, que es relacionado a la administración y la coordinación de proyectos, pero ya visto desde procedimientos o procesos que son desde Open BIM y todo eso lo vamos a ver ahora. Ahí, bueno, entonces un poco queríamos contextualizar cómo trabajamos nosotros actualmente, Sebastián. ¿Qué nos puedes comentar tú de eso? A ver, entonces iniciamos con la próxima. Bueno, ¿cómo estamos trabajando actualmente? Bueno, uno de los grandes casos que ha pasado como una descoordinación tremenda, ¿ya? En un proyecto de obras públicas que estamos mostrando en este momento, es el famoso puente Caucao en Valdivia, ¿ya? En Chile. Para que lo busquen, incluso está en Wikipedia, así que a ese nivel de famoso este caso, en el que se excedieron mucho en los presupuestos, y esto fue tomado por dos empresas constructoras, donde el proceso lo llevaron dos empresas constructoras separados en cada uno de los extremos de este puente. Esto es para que un poco contextualizar de por qué es tan importante lo que vamos a conversar hoy día. Y cuando, bueno, se terminó el puente y empezaron a juntar estos dos puentes, adivinen qué es lo que sucedió. No calzaron.
no calzaron los puentes, por lo tanto, ¿qué produjo esto? Obviamente sobrecostos para tratar de arreglar el problema, sobrecostos para el Estado, pero millones y millones de pesos y también obviamente indemnizaciones y demandas por todos lados. ¿Qué pasó aquí? ¿Cuál fue uno de los grandes problemas de esto? Fue obviamente ahí voy a pasar un poco, perdón, es la poca coordinación entre los participantes de este proyecto, ¿ya? Que obviamente pasó a ser sobrecostos y se excedieron obviamente los tiempos de este proyecto. Claro, pero bueno, esto realmente no ha pasado, no es nuevo realmente, un poco dentro de la industria de los proyectos, digamos, más que todo, estos dos ministerios que ustedes ven acá, que es el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Vivienda, en el 2018 salió una nota de un análisis que realizaron en un diario nacional, donde se mostraron un poco los números de sobrecostos y sobretiempos que tienen dentro de cada uno de los proyectos y pueden llegar a ser millonarios. Por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas en sobrecostos tiene más de 140 millones de dólares al año. En cambio, ya el Ministerio de Viviendas tiene un 43% de pérdidas, digamos, cada 4 años. Y esto, si le das un botón más, Sebastián, tiene como un aproximado de pérdida de alrededor de construir 10.000 viviendas, digamos. Esto es lo que actualmente pierde el Estado. Entonces, debido a eso, se han tomado algunas como normas o algunas reglas que hacer para poder aumentar esta productividad y poder perder menos tiempo y menos dinero, digamos. Perfecto. Y una de las cosas que estaba hablando en el comienzo, de por qué pasan estas cosas, como por ejemplo lo que estaba pasando en lo que pasó en el puente Caucau de Valdivia en el 2016, ¿ya? Ya lo habían previsto anteriormente los estudios, por ejemplo, de McKinsey, ¿ya? Donde preveía una baja productividad de la industria de la construcción por estas grandes causas, ya entre otras, ya entre muchas que pueden ser. Dentro de las grandes causas que detalló este estudio es la baja adopción de herramientas avanzadas de gestión. ¿Ya? Esto estamos hablando de un estudio, por ejemplo, que se realizó en la productividad operacional de la construcción habitacional en Chile desde el 2011 comparado con Estados Unidos entre el 2000 y el 2007, ¿ya? Otra de las grandes importantes es la número dos, ya es la fragmentación de la industria. Trabajamos de forma fragmentada, trabajamos de forma separada y trabajamos también de forma que no miramos a la otra persona en los procesos que estamos y también en los procesos que vienen en un futuro, ¿ya? Y otra de las grandes importantes que se ha conversado mucho es la falta de capital humano, que obviamente, como este es un proceso progresivo, el BIM, principalmente también en Latinoamérica, que se está dando de forma muy progresiva, es la falta de capital humano competente para poder soportar nuevos procesos de gestión avanzados, ¿ya? Por lo tanto, esos son los puntos que se tienen que tratar un poco y eso es lo que nosotros queremos hoy día ejemplificar con algunos temas que les vamos a mostrar de cómo bajar estas cosas y cómo también solucionar estos temas. Bueno, en el 2016 se hicieron varios decretos acá en Chile particularmente, digamos que lo que buscaba era la transformación digital de varias industrias, entre ellas la industria de la construcción. Entonces, para eso se hicieron, como digo, algunos documentos para realizar normas para la digitalización de la industria, para la implementación de BIM a nivel público y futuramente privado, y cómo vamos a capacitar al capital humano, cuál va a ser la formación de capital humano. En ese año se hizo un decreto presidencial que dijo que para el 2020, o sea, el año pasado, todos los proyectos públicos deberían ser desarrollados en base a la metodología BIM. Entonces, Sebastián, a ver, ¿cómo el gobierno pretende hacer esto? Bueno, ¿a qué punto entonces el Estado con la implementación de BIM a nivel nacional, tanto como en nuestro caso para Chile, como para en otros países que se está dando en este momento, es que la información que se generen de los proyectos públicos sea consistente, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que sea realmente la que se necesita, ¿ya? Que sea
que no se entregue información de más, que no se entregue información de menos, por decirlo así, que sea exactamente la información que necesitamos para el proceso en que vamos a trabajarlo, ya sea para diseño, ya sea para construcción, ya sea también para operación. ¿Ya? Otro de los puntos que nosotros destacamos mucho y en los que estamos muy enfocados nosotros como académicos y también como empresa es que esta información sea interoperable. ¿Ya? Eso lo vamos a ver un poquito más a fondo dentro de la presentación, pero es un punto muy importante que sea interoperable porque que sea interoperable indica que esta información perdurable, disculpen, ¿ya? O sea, que perdura, no depende de una plataforma en específico, ¿ya? Y otra también de las cosas que el Estado necesita, ¿ya? Es que esta información que ellos van a buscar al privado para generar sus edificios, ¿ya? Hospitales, aeropuertos, etcétera, todo lo que sea ya de obra pública, que sean información de calidad, ya que sea una información que realmente, como dije anteriormente, que sea consistente, pero también que sea de calidad. Ya no sean cosas que no entienda o que sean poco legibles, no sé, que no se pierda, por ejemplo, los famosos planos que se pueden perder, pueden tener rayas encima, no sé, cualquier cosa que no tenga una segunda lectura, ¿ya? Ahora, ¿cómo conseguir uno de estos puntos? Que obviamente estos son uno de otros que también apunta el Estado, pero estos son uno de los más importantes. ¿Cómo se consigue esto? Y en todas las industrias, ¿cómo uno consigue mayor productividad? Es estandarizar, ¿ya? Estandarizando. Por lo tanto, en Chile, desde el 2016, que se generó esta institución que se llama Plan BIM, empezó a generar con una seguilla de reuniones multidisciplinarias, ya de distintos actores de la industria, fueron sentándose en una mesa, viendo distintos estándares del mundo y generaron un estándar un poco más arraigado a la idiosincrasia o a la industria latinoamericana y chilena principalmente para generar lo que se llama el estándar BIM para proyectos públicos, que María nos va a contar un poquito más. Claro. Bueno, entonces, como decía Sebastián, en el año 2019, Telamín creó este documento, que es el Standard BIM para proyectos públicos, que tiene como objetivo, entre ellos, como tratar de transformar digitalmente la industria, solicitando información que sea de calidad, que sea interoperable, que sea consistente y que podamos nosotros que sea perdurable en el tiempo, que la podamos nosotros mantener en el tiempo sin necesidad de que se pierda los planos, etcétera, sino tratar de hacerlo totalmente digital. Este proyecto, más o menos, o sea, esta información se la estamos entregando porque este año y el año pasado empezaron a salir ya proyectos públicos, digamos, con requerimiento BIM, en los cuales ahí vamos a ver algunos temas puntuales. Bueno, ¿cómo estamos también con respecto al mundo? Bueno, en Latinoamérica estamos en el auge, por decirlo así, de estándares BIM. Chile ya sacó su estándar y ya tenemos noticias de que en diversos países de Latinoamérica, ya Centroamérica y Latinoamérica, el cono sur de Latinoamérica, ya se están preparando estándares para dentro de los próximos años. Así que eso es una noticia muy importante. Ahora, los estándares no son para nada nuevos, ya, si bien también el estándar BIM Chile tampoco es algo nuevo, porque se basó mucho en la ISO 19650 de cómo se gestiona la información dentro de BIM. Estos estándares también vienen de la mano de estándares muy anteriores, como por ejemplo de Inglaterra, de los famosos PAS, que vienen también de las BSI de la 1192, pero también tenemos los casos de Australia y Nueva Zelanda, por ejemplo, y también los países nórdicos dentro de Europa y obviamente España, entre otros, ¿ya? Pero lo interesante es que dentro de Latinoamérica ya nos estamos armando, eso da paso a cosas muy importantes dentro de la región y tenemos también a Chile como uno de los grandes exportadores de este estándar, ¿ya? Este estándar no se preparó simplemente para que la gente entienda, simplemente específicamente para Chile. Ya es un estándar que se puede exportar y también se pudiera obviamente ajustar para distintos países.
Bueno, entonces en el 2020 salieron estos proyectos que les estaba comentando, que fueron dos proyectos públicos en este año, o sea, el año pasado, donde eran algo diferentes. Nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar en ellos como en este pilotaje, donde, por ejemplo, para Parque Bicentenario Cerrillos se pidieron puntos específicos como diseño, solamente 3 usos BIM y 3 niveles de información. Como para que ustedes entiendan, los niveles de información son nuestro lot, son niveles de información en los que vamos a trabajar, que va del 1 al 6. Y luego salió este proyecto que se llama Villa Panamericana, que pidió ya no tan solo para el diseño, sino que se abarcó más a la construcción, o sea, ya este estaba mezclando procesos muy administrativos que están dentro de una fase inicial de una licitación, agregándole a la construcción, es decir, que ya empezaba a pedir proyectos que sean coordinados, que sean controlados en su calidad. Además de que pedía, obviamente, muchos más usos BIM, de ya 12 usos, los cuales hacían que, que los modeladores BIM tienen que agregar muchísima más información a todas las entidades de este proyecto. Y se quedaron con el mismo nivel de información como tomándolo en este pilotaje, digamos. El nivel de información abarcó hasta NDI 3. Bueno, también agregar dentro de esta diapositiva que estos dos proyectos son proyectos que están bajo el alero del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en Chile, ¿ya? Principalmente de una división que se llama Serviu, y estos son proyectos habitacionales, ¿ya? Que van a funcionar para que luego el Estado pueda ofrecer subsidios a la gente para postular a departamentos habitacionales dentro de para su vida, ¿ya? Por lo tanto, estos fueron los primeros proyectos. Esto es muy importante, lo que le estamos mostrando en este momento, porque fueron, si es que no me equivoco, si es que alguien me pudiera corregir más adelante, pero son los primeros proyectos que en Chile tienen un requerimiento BIM en base al estándar BIM para proyectos públicos. Ahora, ya se habían exigido BIM en otros proyectos, ya como por ejemplo el gran y famoso proyecto del aeropuerto de Santiago de Chile. Ese proyecto se trabajó todo en base a BIM, pero no estaba dentro del estándar, no estaba bajo el alero del estándar BIM para proyectos públicos. Estos dos proyectos que le acaba de comentar María de Los Ángeles son proyectos que están netamente enfocados con una solicitud BIM, o sea, con requerimientos BIM de parte del Estado en base al estándar BIM para proyectos públicos. Y por eso son tan importantes estos, son proyectos obviamente públicos, se pueden buscar las solicitudes dentro de las páginas del gobierno. Ahora, ¿cuál era el proceso, cuáles fueron los procesos para poder obtener esto? Primero se hace, bueno, dentro de los procesos obviamente también hay un llamado a licitación, hay llamado a un concurso público donde existen los famosos términos de referencia. Pero además, para estos dos proyectos hubo un anexo específico, que era un anexo BIM, ¿ya? Donde estaba la solicitud de información BIM, ¿ya? Luego, los oferentes preparaban un plan de ejecución BIM de precontrato o de oferta, que también se conoce para nosotros es oferta, pero también se conoce como el de precontrato, ¿ya? Que es un poquito más flaquito, por decirlo así, que es que el de contrato, un poquito más resumido, donde está la información más general. Y luego se requería por parte de vuelta, o sea, la respuesta eran, además del plan de ejecución BIM de oferta, perdón, los archivos de entregables, ya como obviamente planos aún, pero también un entregable que es este famoso formato o esquema de datos que se llama IFC, ¿ya? IFC. Ahora, ¿qué puede ser IFC? Ahí es donde nos vamos a basar nosotros. Yo me imagino que muchas de las personas que están acá quizá haya trabajado mediante este formato o haya escuchado hablar de este gran formato o esquema de datos, como dice Sebastián. Esto realmente viene desde hace muchísimo tiempo. Es algo de que los software están aptos para trabajar en base a todo este esquema de datos y fue creado por una organización sin fines de lucro que se llama Building Smart hace algunos años, donde muchas casas de software se unieron para poder como atacar la problemática de la colaboración o de la comunicación entre ellos. Así que además de poder buscar una estrategia de comunicación colaborativa, crearon estos formatos o esquemas de datos. Entre ellos está el IFC y otros formatos que ahí vamos a estar conversando. Pero esto está participando todo lo que son los estándares abiertos. La Building Smart va en base a una
filosofía de trabajo, digamos, dentro del BIM que se llama Open BIM, que es algo bastante como colaborativo, que es un enfoque universal para el diseño, para poder realizar proyectos que estén muchísimo más como coordinados y muchísimo más ejecutados de forma importante, como haciendo mucho más importante la información que la geometría, para poder mantener quizás proyectos en un ciclo de vida muchísimo más largo, que podamos proteger la trazabilidad, que podamos digitalizarnos en toda esta industria. Realmente estos formatos fueron creados para que podamos colaborar y trabajar entre plataformas sin importar el formato nativo, digamos. Este es un formato de comunicación o un esquema de datos de comunicación entre plataformas. Disculpa, María, se me pinchó esto. No, dale, Bueno, dentro de lo que conversaba María, esto es de este gran approach que tiene la Building Smart con este movimiento, que es el Open BIM, ¿ya? Pero detrás de lo que dijo María, que es la comunicación o el poder transmitir una información, hay otras cosas que son muy importantes, y esto está muy ligado a lo que comentamos al comienzo para el Estado, ¿ya? ¿Por qué trabajar bajo entornos abiertos y por qué la gran mayoría de los estándares internacionales utiliza el Open BIM como caballo de batalla para transmitir la información, ¿ya? Porque el Open BIM proporciona un flujo de trabajo transparente, abierto, que permite la participación de todos los miembros del proyecto, independiente de las herramientas BIM que utilicen, ¿ya? El Open BIM proporciona datos duraderos, ¿ya? Para usar durante todo el ciclo de vida. Por lo tanto, yo puedo generar datos en cualquier plataforma, transformarlo en OpenBIM, transformarlo, por decirlo así, traspasarlo a IFC, y ese archivo o ese esquema de datos IFC me permite agregar información que le puede servir a otro actor en un futuro del proyecto, ¿ya? Que puede ser en construcción, como también puede ser en operación, por ejemplo, ¿ya? Evitando entrada de múltiples datos de otros, ¿ya? O sea, eh, eh, evitamos la duplicidad de información y los consecuentes, obviamente, errores, ¿ya? Y esta también es otra cosa importante, parecida también a lo que nombramos al comienzo, en el número 1, es que el OpenBIM propone una mayor oferta, ¿ya? Online, de productos donde los usuarios pueden explorar distintas soluciones, ¿ya? O soluciones más pertinentes para sus necesidades, y exponer un producto orientado específicamente para su especialidad, ¿ya? Eso es súper importante, porque no necesariamente tengo que utilizar la misma herramienta que todos utilizan, ¿ya? O que alguien me obligue a utilizar una herramienta porque yo simplemente quiero trabajar en una que me permite un flujo de trabajo mejor para mí, como también es específico para su especialidad, ¿ya? Por lo tanto, eso es súper importante también dentro del OpenBIM. Claro, punto muy, muy importante entonces de decir que el Open BIM o el trabajo abierto, digamos, o el trabajo en BIM mediante estándares abiertos o formatos abiertos, permite el libre mercado, permite que nosotros podamos trabajar en la plataforma que mejor nos adapte, que se adapte primero a la especialidad que nosotros trabajamos, al uso específico en que nosotros estamos ejecutando un proyecto, a la fase también en que estoy trabajando y a la economía que yo tengo dentro de mi oficina. Si yo tengo una oficina que somos 2 personas, para mí quizás es imposible comprarme un software que pase los $3.000 o llegue a los $6.000. Quizás yo tengo, en mi capital tengo para comprarme una licencia que sea mucho más económica. Entonces ahí es donde empieza a trabajar estos formatos o esta filosofía de trabajo que es el Open BIM, donde no importa la plataforma de la que tú estés trabajando, la comunicación entre ellas va a ser fluida, digamos, mientras que sea estandarizada. Perdón. Bueno, ¿bajo qué formato? El O sea, IFC. ¿bajo Ya qué yo formato se va a hacer esto? Claro. claro, el IFC, para comentarles un poco, para la gente que no haya escuchado de IFC o para los que han escuchado y quieren saber un poco más, para que ustedes entiendan, el IFC, que es de las siglas Industry Foundation Classes, ¿ya? Más que un formato, más que un archivo, es un esquema de datos, ¿ya? Es un esquema de datos estandarizado. ¿Qué significa esto? Significa que desde mi software yo puedo exportar información
dentro de este esquema de datos, y este esquema de datos es estandarizado para todas las plataformas. Por lo tanto, cuando yo exporte algo, la otra plataforma lo va a poder visualizar, lo va a poder leer. Porque para que ustedes saben, para los que no saben, cada software tiene un código cerrado de su propio software, por lo tanto es casi imposible. Por ahora hay algunos que sí se pueden depender del tipo de archivo, ¿ya? Pero generalmente es casi imposible abrir un tipo de archivo dentro de otro software, ¿ya? En cambio, el IFC sí lo permite, ¿ya? Y cuando tú lo abres dentro de tu software vas a poder visualizar tanto la geometría como también, uno de los más importantes, la información que se necesite, obviamente, dentro del proceso, ¿ya? Eso es un poco el IFC, más que geometría, es geometría más datos dentro de un esquema estandarizado, ¿ya? Y lo otro es que el IFC se basa principalmente, su esquema de datos, su estructura de datos, se basa principalmente en productos de la industria. ¿Qué significa esto? Que estandariza la gran mayoría de los productos que utilizamos nosotros para construir, tales como vigas, muros, puertas, tuberías, etcétera, y lo designa como un nombre específico, ¿ya? Y este nombre es estándar para todos, es el mismo nombre. Por lo tanto, eso es lo importante que también maneja o quiere el Estado para que no tenga que comprar, por ejemplo, para un tipo de proyecto, no tenga que tener Revit 2016, 2018, 2019 para abrir un archivo, o ArchiCAD, o etcétera, ¿ya? El Estado no puede gastar plata en distintos tipos en distintos tipos de software, ¿ya? Él tiene que tener un formato abierto, ¿ya? Interoperable, que lo puede utilizar para otros usos, ¿ya? Eso un poco para desmitificar un poco el IFC. Claro, entonces un poco también lo que decía, bueno, Sebastián, lo que comentabas un poco acá de que se pueda mostrar el traspaso de datos que de forma estandarizada, como decías tú. Claro. Cuéntame un poco de qué otra forma, bueno, y esto todo hemos estado hablando de estandarización, de procesos, de esquema de datos, todo esto lo que nos permite es poder tener procesos que estén marcados, que estén organizados, que nosotros sabemos qué va a pasar antes y qué va a pasar después del proceso en donde nos estamos afrontando actualmente, y eso le permite estos formatos abiertos o estos esquemas de datos permiten tener procesos que estén estandarizados para cada una de las fases, de los estados de avance de información, de las propias entidades, de los propios niveles de información y de la información que nosotros le estamos cargando a nuestro proyecto. Entonces, esto es lo que busca un poco el Estado, tener procesos administrativos que además de ser documentales, como por ejemplo el plan de ejecución BIM que decía Sebastián y la solicitud de información, además de obviamente de una matriz de desarrollo del proyecto que yo en el momento de hacer una planificación del proyecto realizo, permite o dicta cada uno de los pasos siguientes a poder ir trabajando. Entonces, la verdad es que lo que hace es que facilita un poco la forma de estructurar un proyecto, ya que hay procesos muy marcados y cada uno va detrás del otro y afortunadamente el estándar nos entrega muchísimo material para poder nosotros ingresar la información. Nosotros no solamente tenemos el estándar BIM para proyectos públicos, sino que tenemos una matriz de información de entidades que nos filtra por entidad, por estado de avance de información y por nivel de información, cuál es el parámetro que yo le tengo que importar a mi proyecto para que a mi mandante, que vendría siendo el Estado, le llegue de la misma forma. Entonces, todo lo que hemos hablado hasta ahora es de poder administrar un proyecto y poder hacer procesos que estén marcados en cuanto a entregables, en cuanto a cómo me solicitan, en cuanto yo voy a modelar, cuáles van a ser cada uno de los procesos que voy a hacer. Claro, y importante destacar que dentro de estos procesos, por ejemplo, de planificación, diseño, construcción, etcétera, cuando el Estado, que es el solicitante, solicita información, valga la redundancia, eh, el Estado sabe qué información le va a llegar, ¿ya? ¿Por qué? Porque está trabajando bajo un estándar, y el esquema IFC es como dije, su caballo de batalla, o el formato de transporte de información. Por lo tanto, cuando el proveedor responda,
al solicitante, que es el Estado sabe qué información le tiene que entregar para el proceso en que está, y que obviamente esta información puede seguir creciendo de acuerdo a la etapa de proyecto en que se encuentra. Por lo tanto, eso es una de las cosas importantes que queremos también, que estamos tratando nosotros de ir comunicando, de la importancia de trabajar bajo un estándar, ¿ya? En este caso, el estándar BIM para proyectos públicos. Otra de las cosas muy importantes de la estandarización, ¿ya? Es la semántica. No sé si la gente ha escuchado hablar de este término, la semántica de los software, o la semántica de la estandarización, ¿ya? ¿Por qué es tan importante la semántica? ¿Ya? ¿Qué se refiere la semántica? La semántica es entender a qué te refieres cuando me dices algo, ¿ya? O saber exactamente qué significa cuando tú me entregas algo, ¿ya? Y esto es muy importante dentro del IFC y también para el Estado, porque, y lo voy a revisar acá en esta imagen, ¿ya? Aquí se entiende un poco mejor la importancia de que cada elemento constructivo dentro de un distinto software tiene que traspasarse a un elemento en común, ¿ya? Porque un muro en ArchiCAD, por ejemplo, se pudiera llamar muro A, en Revit se pudiera llamar muro B, ¿ya? Y en edificios, por ejemplo, se podría llamar muro C, ¿ya? O elemento vertical, o por ejemplo en Revit que se llama muro arquitectónico, muro estructural, ya en ArchiCAD quizás se llama simplemente muro, etcétera, ¿ya? Al Estado no le sirve que le entreguen en distintos nombres ese muro, le sirve que se le entreguen en un tipo de nombre. Y esa es la semántica, o sea, se refiere a que cuando yo exporto la información, ¿ya? Esta información tiene que ser legible, tiene que ser entendible por la contraparte, por la parte que lo está recibiendo. Por eso es que el esquema IFC, ¿ya? Posee estos famosos IFC Wall, IFC Slab, IFC Beam, etcétera. Todo lo que tenga que ver con un la sigla IFC que está delante de muchos entidades que tiene el esquema de datos, y luego se va desglosando a un poquito más específico, pero también la semántica que tiene que ver con eso, ¿ya? Entender, o sea, cuando yo recibo la información, saber qué información estoy recibiendo. Y eso lo genera trabajar bajo estándares abiertos, en este caso el formato IFC. Y bueno, luego pasamos a un proceso que es también dentro de ya la parte de entre administración y coordinación, lo podría llamar yo, que es el control de calidad. Actualmente todas las industrias donde nosotros compramos, utilizamos, cuando yo compro un auto, cuando yo compro hasta una crema, todos los productos tienen un control de calidad. Menos en la Actualmente industria de la construcción. menos en la industria de la construcción, exacto. Actualmente la industria de la construcción no tiene control de calidad. Realmente son muy pocas las empresas que pueden hacer una revisión para verificar que la información solicitada está correctamente ingresada en el modelo. Esto es súper, súper importante que nosotros podamos entregar un producto de calidad y que estemos en constante incremento de nuestro producto y en constante búsqueda de la perfección de nuestros modelos. No nos podemos estar conformando con estoy modelando, termino el modelado y yo simplemente lo voy a mandar. ¿Cómo me aseguro yo de que la información que yo le estoy entregando a mi mandante es la información correcta que a mí me están solicitando? Que no tiene interferencias, que no tiene errores, que tiene la información que está realmente, que me están solicitando, que tenga problemas de duplicidades. Y así yo igual me protejo de que futuramente me vaya a traer un problema esta falta de control de calidad o a mí o a mí como empresa o al proyecto en realidad. Entonces, esto es también lo que busca un poco ya un proyecto, una estandarización de procesos, que tengamos claro cuándo podamos hacer un control de calidad. Y que aquí empieza a aparecer un formato que es un formato abierto también, que es también creado por la Building Smart, que es el formato BCF, que lo que nos permite es poder tener un software, que es en este caso, como estamos viendo, aparece Revit en este caso. Yo Revit exporto mi formato, mi proyecto en el esquema de datos IFC, lo reviso en un software de control de calidad y de coordinación BIM como es Solibri,
este resumen o esta información que me va a ir revisando cada vez Solibri un poco más en profundidad a medida como yo le vaya seteando las reglas o la información que yo vaya a buscar dentro de mi modelo, me exporta un formato, que este formato lo que nos lleva es el lugar exacto donde está el problema, la entidad o las entidades que están involucradas, la información, una captura de pantalla y un mensaje. O sea que lo que me permite es facilitar el proceso de coordinación dentro del mismo software. Nosotros podemos hacer controles de calidad dentro del mismo software, Revit, ArchiCAD, edificios, etcétera, pero quizás puede ser un poco más exhaustivo, hacer listados, buscar información, verificar duplicados. Quizás si nosotros utilizamos una plataforma o un software de control de calidad, nos pueda exportar la información completa. Luego yo tengo este BCF y lo vuelvo a importar dentro de mi software autor, ArchiCAD, Revit, lo que sea, y ya yo me valgo, digamos, o me aseguro, perdón, de que este proyecto que yo estoy realizando está completamente controlado, digamos, tiene una calidad correcta, tiene una información que me están solicitando, no tiene ningún duplicado en intersecciones, no tiene interferencia, etcétera. Yo me aseguro de esta información. Claro, Y, yo agregar aquí, María, que este proceso es de pero vital importancia, y por eso a mí me encanta comentarlo. Nosotros como EYs también nos encanta realizarlo también y comentarlo, obviamente, para que la gente se empiece a incluir este proceso dentro de su línea de trabajo en las oficinas tanto de arquitectura como de especialidades, ¿ya? Porque es muy importante el control de calidad. ¿Por qué es tan importante el control de calidad? ¿Ya? Porque nadie asegura de que tu proyecto o que tu modelo BIM contenga realmente la información que tiene que contener, contenga realmente la geometría que tiene que contener, el nivel de geometría que tenga que contener o la duplicidad que tú dijiste dentro anteriormente. ¿Y por qué es tan importante? Porque el Estado tampoco, el Estado, perdón, va a esperar lo mejor de tu proyecto, obviamente. Si él está esperando algo que está dentro de una solicitud BIM. Por lo tanto, si tú le envías un proyecto que es deficiente, el Estado te lo va a tener que devolver o y se genera este cuello de botella eterno, ya donde, no, imaginas, por ejemplo, bueno, nosotros vamos a comentar un poquito dentro de esto, María, ahí. parte de lo que hemos realizado. Te voy a dejar, sí, María, pero importante decir que, por ejemplo, dentro de los procesos que nosotros hemos visto, hay gran duplicidad y eso genera duplicidad en la cuantificación, por ejemplo. Dale, María, si Claro, es que nos puedes comentar sí, de sí, este. sí, generalmente es que lo que yo he escuchado dentro de muchas reuniones que hemos tenido con clientes, de que hace falta tiempo para poder hacer un control de calidad, no es necesario si yo voy a hacer una coordinación BIM, es que un poco también tenemos que diferenciar la información que vamos a buscar en cada uno de nuestros procesos, digamos. Por ejemplo, esto que están viendo acá fue de hecho de este proyecto de la licitación de piloto BIM que salió el año pasado, donde no es tan solo revisar si algo está chocando con algo. Por ejemplo, ver errores que quizás no están chocando, ver errores de, por ejemplo, altos de pasamanos, que cumplan con una norma, que cumplan con una función, además de que esto tiene que ser realizado, pensado constructivamente, que nosotros tengamos una fachada, que la fachada pase para todos, eso es un problema, digamos, de proyectos, un problema de control de calidad. Así que lo que se tiene que hacer acá es que esto se puede hacer, por ejemplo, en este software que estamos viendo, que es BIMColab, que es un software gratuito. Nosotros ahí podremos hacer algunas revisiones, podemos configurar algunos Smart Views, pero la idea es que nosotros nos aseguremos de que la información es la correcta que estamos buscando y que la geometría responde también a un estándar. Claro, Y la forma, perdón, dale. Sebastián, adelante. Eh, no, contar que este ejemplo que estamos viendo fue para el llamado, el primer llamado dentro de la licitación. Por lo tanto, lo que se buscaba era información con un NDI máximo 2, ya, para que se entienda un lot 200, creo que anda por ahí. Eh, pero principalmente, nosotros, además de revisar la geometría, también revisamos la información, ¿ya? Que los parámetros estén, ¿ya? Y también la duplicidad
por ejemplo, lo que estamos viendo ahí, duplicidad de elementos, o sea, hay muchos elementos que se están interfiriendo entre ellos o que se están solapando también. Y ¿Algo que vas bueno, a decir? todos estos procesos, que es el siguiente video, todos estos procesos están basados, ¿puedes adelantar el video, por favor? Todos estos procesos están basados en la comunicación. También no tan solo está en poder realizar un control de calidad yo mismo en un software y yo tratar no sé, mandarle un WhatsApp, mandarle una captura de pantalla. La idea es que tengamos también una comunicación estandarizada. Por ejemplo, podemos utilizar una nube donde automáticamente vamos cargando cada uno de los inconvenientes o problemas, tanto de información o geometría que estamos encontrando, y todo esto se le hace llegar, digamos, al equipo modelador para que pueda ajustar cada uno de estos. Y esto le puede llegar tan rápido como a su mismo software autor, como también nosotros los podemos exportar en un formato que puede ser, ya bien sea BCF, nuevamente un PDF, un Excel, que tenga nuestro formato y que podamos hacer una entrega de un documento de coordinación, un documento de control de calidad a el equipo modelador. Llegamos también a otro proceso que me imagino que es uno de los procesos más conocidos en nuestra jerga BIM, ya en nuestra metodología BIM, que es la coordinación de, yo le digo de entidades, ya más que de modelos, porque lo que más revisamos nosotros son si que las entidades, primero, cumplen con su clasificación, ya, con su semántica, que es lo que hablaba yo, y también si es que están obviamente interfiriéndose entre ellas, ¿ya? Y aquí también es de vital importancia el esquema IFC, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo trabajar en cualquier plataforma. Lo interesante es que de cualquier plataforma yo puedo exportarlo luego de un control de calidad, ¿ya? Dejarlo en un entorno compartido, tomarlo con un software de revisión, ¿ya? Que puede ser, en este caso, está de Solibri, pero puede ser Navisworks, Vincolab, Vincolab, Vincolab USB Zoom, Flash. claro, y puedo tirarlos como a la juguera que llego yo, revisarlos y exportar en este formato que comentamos anteriormente que se llama el BIM Collaboration Format, ¿ya? Y luego de federarlos en Solibri, ¿ya? Podemos detectar las interferencias que se requieren. Lo interesante de esto y por qué trabajar bajo entorno abierto es que no dependo primero de una plataforma, ¿ya? Y lo interesante es que el IFC, como viene clasificado o preclasificado, es mucho más fácil entender dónde están los errores, en qué piso, porque el IFC posee una jerarquía interrelacionada de las entidades que tienen un piso, por ejemplo, tienen un edificio, tienen un lugar, etcétera. Tiene una coordenada dentro del espacio. Luego, yo puedo sacar un informe, ¿ya? En un formato BCF que se llama, y este se lo puedo compartir filtrado por la especialidad que fue exportada, ¿ya? Tanto, por ejemplo, arquitectura de edificios, MEP en Revit o estructura en Tecla, por ejemplo, ¿ya? Eso es lo importante de trabajar dentro de los formatos abiertos, ¿ya? En este caso, por ejemplo, estamos mirando cómo en Solibri, en este caso Solibri Office, estamos revisando una coordinación, ¿ya? Por ejemplo, en este caso pudieran ser, no sé exactamente, porque no recuerdo, pero aquí yo tengo, por ejemplo, ArchiCAD, ya en arquitectura, tengo Revit en MEP, principalmente. Esas fueron las dos grandes plataformas que se utilizaron dentro de la coordinación de esto, en el software Solibri Office, ¿ya? Ahora, cada una de estas incidencias, yo no la mandé por WhatsApp, ¿ya? No la mandé con una captura de pantalla por un mail, por ejemplo, ¿ya? Para este proyecto, en este caso, se utilizó otra plataforma que es muy parecida a la de Vincolab Zoom, ¿ya? O Vincolab, ya en este caso se llama BIMTrack, ¿ya? Que es muy parecida, pero está muy bien enfocada también en los entornos, por ejemplo, Autodesk, ¿ya? Que también se puede conectar, por ejemplo, con Solibri y con ArchiCAD. Por lo tanto, podemos trabajar con múltiples plataformas dentro de un mismo proyecto, ¿ya? En esta plataforma yo también puedo generar reportes de
de estas incidencias, ¿ya? Este programa también es visual, salen exactamente dónde están las incidencias y podemos irlas revisando, ¿ya? También la puedo exportar en formatos VCF, puedo importar formatos VCF, y lo importante, si ven ahí el logo, están todos los IFC cargados dentro del mismo, de la misma plataforma, y también se pueden manejar, por ejemplo, por versiones, ¿ya? O sea, yo puedo ir subiendo distintas versiones mientras se van arreglando, y con eso vamos viendo obviamente la trazabilidad de cada una estos elementos. Claro, sí, un poco también lo que comentaste es súper importante. Si, por ejemplo, ya nosotros hemos mostrado por acá alrededor de 4 plataformas de coordinación y control de calidad de proyectos, y cada una de ellas se enfoca también en algún tema en específico. Por ejemplo, como tú decías, yo creo que BeamTrack es una gran ayuda para muchos software, realmente, por ejemplo, para poder comunicarnos de forma correcta. Si no es tan solo poder hacer una coordinación visual, hacer una coordinación de entidades, hacer una coordinación de la información, sino también cómo lo comunicamos o cómo lo integramos. Actualmente hay muchas plataformas como estas que se integran directamente al software autor o al software coordinador, por ejemplo, BeamTrack con Navisworks o BeamTrack con Revit, ArchiCAD, etcétera, y lo que permiten es acelerar un paso o automatizar procesos. Ya la persona coordinadora no va a tener que tomar estos archivos y subirlos a una nube, sino que automáticamente están en la nube y automáticamente yo los puedo ver en mi software autor. Así que acelera procesos, acelera flujos y podemos aumentar también la productividad siempre un poco más dentro de todos estos procesos. Y eso realmente lo otorga, digamos, este aumento constante de la productividad, los estándares y los estándares, digamos, BIM y los estándares abiertos, digamos, que ya están seteados, digamos, para hacer esta información. Dentro de, un poco estaba viendo las preguntas rápido, no las vamos a contestar al final porque nos va a quedar un poquito de tiempo, pero generalmente los problemas que nosotros tenemos cuando trabajamos en base a IFC, o los problemas que se pueden encontrar, o las malas experiencias que muchas personas han tenido, es, entre otras cosas, por falta de información, por falta de estandarización y por falta de conocer también cómo funcionan los software. Yo, por ejemplo, no hago nada siendo experta en un software sin conocer cómo este software se comporta con otros software. Si también, además de nosotros ser expertos, por ejemplo, en Revit, ArchiCAD, edificios, lo que sea, debemos conocer cómo funciona desde adentro la información. Hay que también saber de que BIM no es tan solo un modelo 3D. BIM lo que busca es que tengamos información de nuestros modelos y que manejemos nuestros modelos. Entonces, ¿cómo vamos a cumplir nosotros esa I del BIM, esa información dentro de este software autor? Así que tenemos que conocer cómo integrar parámetros IFC, cómo exportarlos, cómo hacer un filtro de que IFC me muestre lo que yo necesito, que IFC me exporte lo que yo necesito. No es porque IFC no sirve, no es porque mi software autor no sirve, es porque hay muchos procesos que nosotros como modeladores o como gestores no conocemos. Así que ahí es donde está la mayor como problemática. Nuestra problemática es que hemos escuchado, ha habido muchos mitos que hemos estado escuchando: IFC no funciona, IFC no sirve, y de ahí nosotros, yo creo, me imagino que nos bloqueamos para, ok, si ya yo escuché que IFC no sirve, ¿para qué voy a estudiar de IFC? ¿O para qué voy a investigarlo si ya me dijeron que no sirve? Lo que nosotros los invitamos a ustedes es que investiguen esto. Hay muchísima información actualmente y afortunadamente LinkedIn está lleno de información de OpenBIM, no tan solo software que son pagos, sino software que son gratis, software que son open source y que podemos utilizarlos a nuestra medida. Así que realmente no es una excusa de que IFC no sirve, no es real tampoco, sino que nosotros tenemos que abrirnos un poco más, tenemos que ser más open BIM dentro de nuestros procesos, adoptar un poco dentro de nuestra filosofía, perdón, y entender de que nuestro software autor no hace todos los procesos y tampoco nuestra propia marca. Si yo trabajo en software de Graphisoft, es muy posible que Graphisoft no cumpla algunos de las especialidades que yo voy a hacer, o Autodesk incluso, que tiene muchísimas más soluciones y que tiene un flujo de trabajo bastante más construido, no me permita, digamos,
hacer todo lo que yo necesito con el modelo. Ahí es donde yo tengo que investigar algunas otras plataformas y vincularlas, y muchas de estas vinculaciones son en base a formatos abiertos. Digamos, el formato abierto va a seguir, el formato abierto es realmente la forma de comunicarnos. Por algo, muchísimos estándares los solicitan entre ellos, no tan solo el estándar de acá de Chile, sino que hay muchos estándares a nivel latinoamericano que están trabajando y que buscan un poco eso. Es entre otras muchas cosas, porque es un formato seguro y porque el Estado no puede tener todas las soluciones, como decía Sebastián al principio. Oye, una de las cosas importantes para ir finalizando, que para poder lograr estos tipos de modelos, para poder lograrme comunicar, y y va muy ligado a lo que estabas diciendo tú, María, no es tan difícil, ¿ya? Por ejemplo, tenemos estándares para poder lograr modelos correctos, ¿ya? Para mí esto es una de las Biblias o no, no sé, no es la Biblia, pero son los 10 mandamientos que le digo yo del modelador BIM, ¿ya? Este manual, que se llama el Manual de Entrega de Información Básica, ¿ya? Que fue generado por BIMblocket de la Building Smart Benelux, ¿ya? De Holanda, ¿ya? Es como decía, son como los 10 mandamientos del modelador que tengo que seguir para tener un modelo con la información mínima, básica, bien hecho, bien armado, lo mínimo, ¿ya? Como por ejemplo, un nombre coherente del archivo, que los niveles tengan una coherencia entre ellos también, y que tengan una coherencia con los otros especialistas, ¿ya? Claro, y Em, que también, disculpa, este manual de entrega, manual de información básica, está muy alineado con el plan de ejecución BIM, así que está también muy dentro de la administración de un proyecto. claro. Por Sí, ejemplo, el punto 3 4 el- lo que yo decía, el uso correcto de las entidades, o sea, clasificar mis elementos, eh, también la estructura de estos elementos, o sea, qué tipo de elemento es, ¿ya? No solamente claro. un tipo de, por ejemplo, de familia, sino que esto vamos a exportarlo, vamos a decirle a alguien que alguien tiene que leer esta información, por lo tanto, no podemos trabajar, por ejemplo, con los elementos por defecto que viene un software, porque si exportas algo en inglés, por ejemplo, y el gobierno te lo está pidiendo en español, ahí también hay un problema. Sistemas de Claro. clasificación, los materiales, como Duplicados e dije, intersecciones, que es algo súper común cuando nosotros modelamos, aunque estemos muy pendientes, es muy probable que tengamos elementos duplicados. claro, Y estos 10 mandamientos son realmente lo más básico que nosotros podemos buscar para hacer un control de calidad. claro, Por ejemplo, que tenga un sistema de clasificación, si eso nosotros de hecho lo declaramos en el plan de ejecución BIM, cómo vamos a hablar, sí, todo esto se conecta, el estándar con este estándar con el MEI, con el plan de ejecución BIM y con nuestro modelo. Por ejemplo, también dentro de los puntos 4, si un elemento soportante o no. Súper importante, porque nadie puede adivinarte si tú tienes un tabique, un elemento divisorio, o es un elemento realmente estructural. Hay que comentarlo, hay que decirlo. Si es un elemento exterior, su resistencia al fuego, etcétera. Por lo tanto, no hay excusas. ¿Ya? Les decimos que no hay excusas para ser un buen modelador, y también no hay excusas para poder entregar una buena información a la persona que sigue dentro del proceso. Así que eso Exactamente. es, Y que bueno, dentro de, por ejemplo, BIM Collab Zoom, si yo lo descargo gratuitamente dentro de la misma página de BIM Collab, puedo exportar, puedo descargar básicamente también el set de reglas del MEI, digamos, para poder nosotros cargar dentro de BIM Collab, y así fácilmente yo ingreso mi IFC en BIM Collab Zoom gratis y reviso este control de calidad gratis, y no estoy, digamos, gastando un dinero para poder hacer un proceso, sino que cada uno, afortunadamente existen diariamente, salen muchas posibilidades de poder controlar, de poder modelar, de poder hacer una coordinación BIM, de poder llevar una gestión con software que son gratuitos. Así que realmente no hay una excusa para no trabajar en base a esto, digamos. así es. Así que les agradecemos la presencia, agradecernos por escucharnos. No sé si hay algunas consultas, María, si es que alcanzamos Sí, dentro de esto. vamos a responder unas preguntas acá, nos quedan justamente
10 minutos, así que veamos qué preguntas están por acá. ¿Es necesario iniciar el modelo BIM en formato IFC desde el inicio o una vez finalizado se exporta a IFC? ¿Qué pasa si una plataforma no tiene las mismas funciones que otra y no es posible editar puntualmente el modelo IFC? A ver, Sebastián, quizás puedas responder esta pregunta y yo Es respondo que la no, otra. es que no vi la pregunta, es que no puedo ver ¿me lo Ah, puedes repetir, por favor? pero te la digo. ¿Es necesario iniciar un modelo BIM en formato IFC desde el inicio o una vez finalizado se exporta a IFC? Es que no es una exigencia, por decirlo así, no es que yo comienzo un formato IFC, ¿ya? La verdad es que tú puedes ir exportando y haciendo pruebas entre medio, por decirlo así, para ver si es que tiene o no las entidades o no. Pero lo más importante es que, por ejemplo, ArchiCAD o Revit tienen unos elementos que se llaman los exportadores o algo así, o perfiles de exportar o algo así, que tú puedes generar un perfil tuyo específico para poder exportar la información que tú necesitas, ¿ya? Tanto Revit como ArchiCAD, entre otras plataformas, lo pueden definir. Entonces, lo importante es que tú desde el comienzo definas cuál es la información que quieres exportar, el tipo de geometría que quieres exportar, y luego qué parámetros vas a exportar, por ejemplo, dentro de Revit, para preparar los property sets específicos, para preparar, por ejemplo, los esquemas específicos para poder exportarlos en IFC. Por lo tanto, es un proceso que tengo que predefinirlo, pero no es que yo exporto en el comienzo y después lo vaya a seguir haciendo, sino que generalmente eso se exporta al final. Pero lo importante es que ese producto final tenga la información que necesita. Muchísimas gracias a BIM Central. Y bueno, igual está en nuestras redes sociales con ellos, o sea, dentro del mismo filtro que ve Sebastián, y @BWiseBIM, así que ahí nos pueden encontrar y hacer cualquier consulta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a BIM Central. Muchísimas gracias a todos.